Julio González, que es doctor en Derecho y fue secretario legal y técnico en la tercera presidenta del teniente general Juan Domingo Perón. Después de muerto él siguió con Isabel, por lo cual tuvo una experiencia directa sobre lo que no solo la violencia política y física que tuvo la Argentina en esos años, sino económica, porque luego fueron sustituidos varios ministros de Economía y terminó en el Rodrigazo, algo muy similar a lo que está haciendo Milei ahora, presten atención, devaluación con déficit fiscal, etcétera. Por lo cual, él además dictó varias leyes sobre regulación, subversión económica, política, y sobre la protección de la regulación económica, y tiene varios libros escritos sobre temas económicos y legales, y acaba de sacar un libro muy importante sobre Mariano Fragueiro, voluminoso, que rescata no solo la obra de él, tuvo dos importantes, Mariano Fragueiro, que es Cuestiones Argentinas y el Crédito Público Argentino, donde fundó las bases de lo que luego fue la Constitución Económica de diciembre aprobada por la Asamblea General Constituyente, que dictó la Constitución Nacional de Alberdi. Él junto con Alberdi diseñaron los principios de la economía política y económica, Alberdi también, esto es muy importante. Voy a hacer mención a la Constitución Económica, que ha sido olvidada por la doctrina nacional y derogada por una ley en forma inconstitucional por el gobierno de Mitre, posterior al de Urquiza, donde se nacionalizaba el dinero y se proponía el crédito público desde un banco nacional, compuesto por los directores de todas las provincias argentinas, regionalizada en 6 regiones del país, modelo que siguió la Reserva Federal de los Estados Unidos 50 años después, nos adelantamos 50 años a Estados Unidos, y luego de la derogación de la ley, voy adelantando el concepto sobre la Constitución Económica, que en realidad era una constitución, fue sustituido por los préstamos de Blumenthal, del señor José Blumenthal, que era representante del barón de Mauá de Brasil, del Imperio de Brasil sobre la Argentina, con arreglo con Mitre, para representar a la banca Rothschild de Londres, endeudando a la Argentina, derogando la circulación del peso nacional, de la Constitución Económica y del Banco Nacional en ese momento, que era el único que podía dar crédito desde la República, tomándose a partir de allí el crédito extranjero para el desarrollo del país, endeudándose en divisas. Esto es muy importante porque está en la doctrina económica argentina una serie de consideraciones que ahora voy a mencionar, pero que constituyen una base del pensamiento y la estructura económica argentina, que en sus distintas variables ha logrado sobrevivir, por ejemplo, en la figura de Silvio Gesell y la generación del 80 que lo apoyó y sostuvo y aplicó sus doctrinas. El doctor Julio González en esa obra detalla y documenta lo que estoy diciendo y las sucesivas normativas que se dictaron en consecuencia. Ha escrito varios libros sobre el tema, él tiene una línea del peronismo y el pensamiento nacional tradicional, y además es muy estudioso sobre los hechos de la independencia argentina y latinoamericana, donde a partir de la influencia y la ayuda de Inglaterra para independizarnos de España, se endeudó a todos los países de Latinoamérica, de modo tal que el total de la deuda externa del mundo en ese momento, el 46,6% de deuda externa de la banca inglesa y de la deuda externa, según los estudios que nos contaba profesor Del Corro, pertenecen a las deudas de los países latinoamericanos, ¿no? Posteriores a la independencia, 46,6% del total de deuda externa en el mundo. Esto pretendió ser cambiado por Fragueiro infructuosamente, así que la figura de Julio González, habiendo tenido tantas décadas de profesor y siendo profesor emérito de la Universidad de Loma de Zamora, también nos prestigia en cuanto al desarrollo del pensamiento y rescate de documentación de este instituto Silvio Gesell. Lo ha hecho en forma directa, ustedes lo han escuchado. Esta es una transcripción lineal de su principal documento sobre el tema. Tiene otro sobre Silvio Gesell, pero este es el más importante por lo descriptivo y por el efecto que tuvo en la política económica nacional. Gracias a la aplicación de Silvio Gesell, la Argentina se salvó de la disolución económica y política en la crisis del 2002, como ustedes recordarán, y acá fue descrito, y todo el mundo es conteste en este tema, ¿sí? Y esto viene de Silvio Gesell y de la doctrina económica argentina, no extranjera. Doctrina que se copió, ya que estoy, les voy a decir, en Francia y en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en el mal llamado milagro alemán y el milagro francés, por el ministro de Economía de Gaulle, Jacques Rueff, que emitió los cheques postales, y en Alemania, Erhard, los cheques cooperativos,
que era una moneda paralela como el patacón, que rápidamente, en 4 años, levantó a los dos países de la destrucción de la guerra y recibió masivamente crédito de Estados Unidos, más el Plan Marshall, que dejó afuera a la Argentina en las exportaciones primarias, para sustituirlo por el exportador de Estados Unidos, y se reconstituyó toda la economía de Europa Occidental para competir con la Europa comunista. En ese momento era la Guerra Fría y era importante levantar rápido a Europa, por eso se utilizó este sistema. También tenemos información que China está usando el mismo sistema, que era el que habló Fragueiro, Julio González, y es el que se aplicó en la Argentina, siguiendo la doctrina de nuevo de Silvio Gesell, de dinero sin interés, con la distinción que hace la moneda china entre yuanes y el renminbi. El renminbi circula interiormente y está disociado del yuan, que es una moneda que está atada a las divisas internacionales. Es la moneda exterior de China, su divisa, el yuan, pero tienen otra moneda interna que es el renminbi. Este desdoblamiento es el mismo que se produjo en la Argentina en la época mencionada con los patacones y otras bonos provinciales, como dijimos, que hubo un abuso en algunas provincias respecto a su emisión. Hay que ser cuidadoso con esto y ser técnico para que no pierdan su paridad con la moneda nacional y otras. Hubo abusos y hubo casos de éxito como el patacón y otras. Fueron 2 o 3 monedas provinciales, mismo el LECOP, que era una moneda nacional, que funcionaron muy bien. De hecho, el patacón en el año 2002 permitió que la Argentina, del déficit fiscal que tenía, alcanzara el equilibrio fiscal, porque aumentó el 80% de la recaudación del fisco nacional en 10 meses. Entre febrero y octubre de ese año, Argentina aumentó la recaudación en un 80%. Imagínense la potencia que tuvo la generación de esta moneda, que no era bancaria. Su secreto, por el cual decimos que era una moneda o un dinero natural neutral, era que su circulación estaba asegurada porque no era dinero bancario. No se podía depositar, no había cuentas corrientes, no se podía depositar a plazo fijo, por tanto, no había multiplicador bancario, ni crédito en patacones y, consecuentemente, tasa de interés. Esa posibilidad de circular en la base monetaria, en lo que llamamos agregado monetario M1, posibilitó como una turbina el impacto en la economía, el crecimiento del trabajo, de la demanda, de la oferta barata y además del empleo, en el aumento de la recaudación fiscal y resolver el principal problema del déficit, ¿sí? Aumentando la recaudación y, por tanto, abaratando el costo de la producción nacional, favoreciendo las exportaciones para volver a recuperar el superávit fiscal. Este fue un elemento muy importante en la gestión de Lavagna y Remes-Lenikov para lograr el superávit gemelo que tanto anhelamos y hemos perdido, y que se logró gracias a este instrumento del cual poco o nada se recuerda, ni se trata, ni se habla. Dicho esto, quiero mencionar sobre Mariano Fragueiro las siguientes circunstancias, porque es muy extensa su obra, muy importante, y su relación con Alberti y con la institución económica, porque establece, como Guillermo Andró y otros autores nos recuerdan, el sistema de rentas de la Constitución Nacional, porque decía que las rentas de la tierra y del fisco y de los recursos naturales debían servir al ingreso de la hacienda pública, para después formar parte del gasto público con recursos genuinos, la renta de la tierra, tema que ahora nos excede, pero que Silvio Gesell trata en su libro 1, como decía Guillermo, que es el libre tierra, y después Henry George también desarrolla, aunque olvida Henry George el estudio de los aspectos monetarios y de las divisas internacionales, que se la abarca en profundidad y con mucha consistencia, cosa que Henry George no llegó a hacer. Por lo tanto, tenemos en este autor Silvio Gesell el más completo en la historia económica comparada. Nunca nadie pudo desarrollar en forma paralela y profundizar todos estos ejes de la economía, de modo tal que inclusive fue que crea la macroeconomía, la medición de los agregados económicos y el desdoblamiento entre el mercado monetario y el mercado de bienes y servicios de la economía real. Crea la economía monetaria y la economía real, desdoblando el pensamiento de la economía clásica y permitiendo salir de las crisis recurrentes a las que esta escuela no podía subsanar. También, con motivo de esto, diferencia entre la tasa de interés del dinero de la eficiencia marginal del capital, que tiene que ver con la producción de los bienes de capital de la economía real, diferenciándolo del capital financiero. Hace una correlativa entre ambos mercados, y después la doctrina de Oxford, a través de John Hicks, lo sistematiza a través de una famosa ecuación de la curva IS-LM sobre oferta y demanda, donde vincula los mercados monetarios con la de la demanda agregada y la economía real.
¿sí? Sistematizando John Hicks la teoría de Keynes que nace de todos los postulados de Silvio Gesell. Esto también es reconocido por el doctor Julio González. Por lo tanto, la doctrina económica argentina dio luz a la economía moderna en varios aspectos, incluyendo el tema pendiente de rentas de recursos naturales y a la tierra para financiar el gasto público, lo que nos permitiría eliminar 160 impuestos en la Argentina y que el campo, por ejemplo, abaratara muchísimo la producción porque ya no tendría la carga impositiva, ni siquiera retenciones o unas retenciones moderadas para poder vincular los precios locales con los internacionales, aumentando la rentabilidad de toda la economía y permitiendo duplicar los ingresos de los trabajadores y el PBI probablemente en 10 años. Esto lo menciono porque es el tronco doctrinal de lo que estamos aquí conversando y rescatando, y en la figura de Julio González es muy importante su reconocimiento por el prestigio que tiene, la trayectoria de su obra, y como dije, representa una línea política que junto con otras permiten hablar de la superación de la grieta en el pensamiento, la ideología, la economía y la política argentina, rescatando el pensamiento unívoco de la economía, que nosotros llamamos escuela económica o de pensamiento económico natural del Río de la Plata, nació en Manuel Belgrano. Manuel Belgrano la sistematiza, pero ya tiene origen en Juan de Matienzo en 1548, que ya hablaba de las fuerzas de mercado y la mano invisible, y una serie de formulaciones que toma Adam Smith posteriormente. Esto es muy importante y muy impresionante porque todo esto se origina en el Río de la Plata, incluyendo la Escuela Salmantina de Salamanca y a través de ella después la Escuela Austríaca. Todas tienen origen en la Argentina o en lo que entonces llamamos Virreinato del Río de la Plata, el Potosí, el Alto Perú, gran productor de plata especialmente y oro, y las universidades de ese entonces, Chuquisaca y después Córdoba, que permitieron sistematizar este pensamiento económico primigenio. Dicho esto, no quiero avanzar más, solamente cerrar con el tema de que Mariano Fragueiro puso en la Constitución, propuso 5 poderes, además de los 3 poderes que conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial, dijo que tenía que haber un poder constitucional de la imprenta para que ésta no fuera monopolizada por los grandes capitales, él lo llamaba el Poder Nacional de la Imprenta, que consideraba que era muy importante que hubiera acceso de los distintos sectores a la prensa, a la publicación, a los medios, y el otro es el poder de la moneda del crédito público, porque el crédito público tenía que ser un servicio público al servicio del desarrollo, administrado por el Estado y por un Banco Nacional representativo de los sectores productivos y los sectores políticos de las provincias, ¿sí? En el cual estuviera presidido por él mismo el presidente de la Nación y administrado por el secretario o ministro de Hacienda. Esto es de una virtualidad importantísima, sobre todo hoy en día que se vuelve a hablar del tema y no se ha resuelto. Entonces los 5 poderes constitucionales que propuso Fragueiro se anticipan en muchos de los pensamientos de los llamados utópicos, socialistas utópicos franceses, porque Esteban Echeverría en algunos de sus pensamientos se adelantó a ellos, y Fragueiro se basó también mucho en ese pensamiento político, que tuvo algunos avances también en la Argentina. Lo destaco en esta reunión del instituto, porque todas estas líneas, si bien ya las hemos documentado, deben ser profundizadas y analizadas para el futuro, para que nuestra región de Latinoamérica pueda recuperar la iniciativa que en algún momento tuvo, producto de su vieja tradición española y el derecho de los Habsburgo, que también nos ha comentado varias veces Guillermo Andró. Dicho esto, doy por cerrada la introducción a la figura de Julio González y a la mención de Mariano Fragueiro, que entre otras cosas también hace una correlación entre la descripción de lo que es la recesión, cuando los bancos retiran el dinero, producto del acaparamiento y la tasa de interés que él considera antinatural, Mariano Fragueiro, y dice que esto debe ser corregido por una tasa de interés neutral o natural del 3%, similar a lo que Gesell llama interés básico, para que no haya distorsión en la economía real, y describe el funcionamiento de los bancos y del comercio exterior de la misma manera que lo hace Silvio Gesell, con lo cual se adelanta 50 años a Silvio Gesell. Es increíble los paralelismos que hacen, que lo tiene estudiado Julio González, y además la constitución del Banco Nacional Federal, que es el modelo que siguió la Reserva Federal 50 años después, para la regulación del mercado abierto y del crédito público, de acuerdo a las mediciones que había que hacer con bancos autónomos en cada una de las regiones del país. Dicho esto como antecedente para traer a Silvio Gesell a la doctrina económica argentina, que no es solo europea, como los europeos y otros países sostienen, este antecedente de Mariano Fragueiro es muy importante para basarse en el pensamiento económico argentino, que también tiene base en lo que llama después la Escuela Industrial y Económica del Río de la Plata, que funda Vicente Fidel López en 1874 en la Universidad de Buenos Aires, y uno de cuyos principales
discípulo fue Carlos Pellegrini, además de Miguel Cané, que fue varias veces también, un par de veces ministro de Economía, entre otros seguidores de Vicente Fidel López, 1874, y tienen su base también en Mariano Fragueiro, con lo cual acá tenemos una continuidad en el pensamiento económico de la periferia hacia el centro en lo que es la política económica internacional. John Maynard Keynes, Lord Keynes, en su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, en la página 312, escribe: es conveniente citar aquí al raro e indebidamente olvidado profeta Silvio Gesell, 1862 a 1930, cuyo trabajo contiene destellos de profunda perspicacia y estuvo al borde de captar la esencia del asunto. En la posguerra sus devotos me bombardearon con copias de sus trabajos. En ellos, no logré en absoluto descubrir sus méritos, su importancia no se me aclaró hasta que yo hubiese llegado a formular mis propias conclusiones a mi manera. Entretanto, como otros economistas académicos, juzgué sus esfuerzos profundamente originales. Ante esta ponderación del pensamiento de Gesell rescatada por Keynes, se impone desarrollar la vida y la obra de Gesell. Silvio Gesell nació el 17 de marzo de 1862 en Saint-Ève, región de Malmedy, ubicada en la convergencia de Bélgica, Luxemburgo y Prusia. Hablaba correctamente francés y alemán. A los 20 años se trasladó a España, donde permaneció 2 años. Hablaba, leía y escribía correctamente también en español. 3 idiomas, 3 vertientes de pensamiento. Su proveniencia espiritual y lingüística estaba dada por el catolicismo francés materno y por el rigor alemán protestante de su padre. Sus estudios: primer año de colegio secundario en Alemania, 3 años de empleado público en el Correo del Estado y luego empleado de comercio en negocios de artículos odontológicos. En 1882 se radica en Málaga, España, aprende castellano y se sumerge en la cultura española. Actúa en los ramos comerciales de bodegas y orfebrería. En 1884 vuelve a Alemania. Cumple el servicio militar y actúa en los negocios familiares de artículos odontológicos en Berlín, y se desempeña luego en las áreas de fábrica de máquinas de coser y de transportes marítimos. En 1885 emprende su radicación al Río de la Plata para actuar en el negocio propio. Su actividad: artículos para odontología. Su capital: un crédito que un ex empleador suyo en Hamburgo, Alemania, le abre para hacer frente a cualquier riesgo en Buenos Aires. Se aloja en una pieza alquilada con el capital físico que trae consigo, material odontológico para vender a dentistas. La competencia es inexistente. Visita a los dentistas y les vende sus productos. Coloca enseguida todas las mercaderías dentales que trae consigo. Debe requerir a Alemania nuevos y sucesivos pedidos. Precios muy satisfactorios. Ha descubierto un mercado que no estaba explotado. Son artículos de demanda elástica. Esos elementos no hacen a la subsistencia diaria, sino a preservar la integridad física de las personas. Vuelve a Alemania y se asegura una remisión, por parte de las empresas fabricantes, de un flujo regular de importaciones para vender en el mercado de Buenos Aires. Instala aquí su propia empresa Casa Silvio Gesell. Austeridad, trabajo y ahorro. Se casa, nacen 4 hijos y amplía su negocio Silvio Gesell, casa introductora de artículos de farmacia. Anexa a los artículos odontológicos importados otros artículos para médicos y artículos para bebés. Crece su actividad.
Incorpora a sus negocios una fábrica de cajas de cartón para uso del comercio local. La empresa de artículos medicinales y artículos para bebés continúa hasta la actualidad. La aguda observación del mercado consumidor y sus necesidades es lo que determina su éxito. El comportamiento del consumidor, en razón de sus disponibilidades dinerarias, es lo que determinará que conciba una nueva estructura monetaria. En 1911 vuelve a Europa. Habrá de residir sucesivamente en Alemania y Suiza. Hará viajes continuos y regresará muchas veces a Argentina, donde vive afincada de manera permanente su familia. En Les Hats-Geneveys, Suiza, y en Berlín, Alemania, entre 1906, 1911 y 1916, aparecen sus primeras obras que, traducidas al inglés por su originalidad importante, se publican con el título de The Natural Economic Order, traducidas por Philip Pa. La traducción de la séptima edición alemana se conoció en Buenos Aires en 1936, después de la muerte de Gesell, ocurrida en Berlín en 1930. Son 2 volúmenes titulados, El orden económico natural, literatura y libre moneda. Tomo primero, El dinero tal cual es, y tomo segundo, El dinero como debe y puede ser, la teoría libre monetaria del interés. Suspendemos la metodología económica y las conclusiones de la vida, observaciones y obra monetaria de Gesell, para sintetizar el valor que Keynes, en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, le asigna a su obra y a su tesis monetaria. Dice Keynes. En abril de 1919 Gesell formó parte del efímero gabinete soviético de Baviera como ministro de Hacienda, habiendo sido juzgado posteriormente por un consejo de guerra. Ubicamos la época. En el año 1919 se firma el Tratado de Versalles que despedazó territorial y económicamente a la Alemania vencida en la Primera Guerra. Eso marca el inicio de la crisis total del Estado de Derecho liberal burgués. La consecuencia es que proliferan en toda Europa Oriental movimientos socialistas de distinto tipo que procuraron una solución a la miseria y al desempleo masivo. Cunde la desesperación por la falta de moneda y el cierre masivo de las industrias. Deuda externa imposible de pagar a los usureros dominantes. Manifestaciones masivas pidiendo pan y trabajo. Algo similar a la Argentina de diciembre de 2001 posterior al menemato de una década. Las ideas económicas de Gesell se difunden velozmente en ese ámbito de la posguerra europea de 1914 a 18, atrayendo, hacia Gesell, el fervor semirreligioso que antes había rodeado, en Estados Unidos, a Henry George, y vino, Gesell, a ser el profeta reverenciado de un culto con muchos miles de discípulos en todo el mundo. Keynes recuerda que el primer Congreso Internacional del Movimiento Doctrinario de Gesell se realizó en Basilea en 1923, al que concurrieron suizos, alemanes y representantes de las ideas y programas monetarios de varios países del mundo. Agrega Keynes que en Texas, Estados Unidos, el profesor Irving Fisher fue el único economista académico que reconoció en esa época la importancia del pensamiento de Silvio Gasso. Continúa diciendo Keynes que el libro más importante de Gesell, The Natural Economic Order, El orden económico natural por libre tierra y libre moneda, fue escrito en lenguaje sereno y científico aunque está teñido por una devoción más pasional y emotiva hacia la justicia social de la que algunos encuentran que cuadra a un científico. Ideológicamente Keynes califica al pensamiento de Gesell como el establecimiento de un socialismo antimarxista, una reacción contra el laissez-faire, edificada sobre bases teóricas totalmente distintas a las de Marx. Keynes remarca de seguido la trascendencia futura de las ideas económicas y monetarias de Gesell, con estas palabras. Creo que el porvenir aprenderá más de Gesell que de Marx. Desarrollando el pensamiento de Silvio Gesell, Keynes continúa. Gesell distingue claramente entre tasa de interés y eficiencia marginal del capital.
Luego dice Keynes, que la tasa de interés es un fenómeno puramente monetario y que la peculiaridad del dinero, del cual emana la importancia de la tasa monetaria de interés, reside en el hecho de que su propiedad como medio de atesorar riqueza impone a quien lo tiene gastos de conservación despreciables y que formas de riqueza tales como la existencia de bienes no tienen dichos gastos de conservación. La estabilidad de la tasa de interés a través de los tiempos es prueba de que la tasa de interés no depende de caracteres puramente físicos como el capital, sino que depende de caracteres psicológicos constantes, en tanto que la curva de la eficiencia marginal del capital no ha fijado la tasa de interés y ha acrecentado las existencias de capital real. Keynes dice a continuación que Gesell, en su diálogo entre Robinson Crusoe y un extranjero, demuestra que la tasa de interés puede resultar negativa dado el costo que el prestatario debe realizar para conservarle el capital intacto al prestamista. Keynes aclara enseguida que él no comparte este concepto de Gesell y cuestiona a Gesell no haber tenido en cuenta la preferencia por la liquidez. Es decir, las cosas físicas convertidas en dinero, que es una masa monetaria. Con este criterio, Keynes justifica la usura. De ahí la promoción de las ideas de Keynes y la no publicidad o difusión de los sólidos conceptos de Gesell. Expresa de seguido Keynes que el crecimiento del capital real, físico no monetario, está refrenado por la tasa de interés. Si se eliminara este freno, el crecimiento del capital real, físico no monetario, sería en el mundo moderno tan rápido que probablemente se justificaría una tasa igual a cero. Con este criterio Keynes demuestra la exactitud matemática de los conceptos de Gesell. Destaca Keynes el concepto central de Silvio Gesell. La necesidad primaria consiste en reducir la tasa monetaria de interés, lo que puede lograrse, según indicó Gesell, haciendo que el dinero incurra en costos de conservación, del mismo modo que las otras existencias de bienes infecundos. Tal como una máquina o herramienta que se presta. Lo predicho, continúa Keynes, lleva a la proscripción de Gesell del dinero sellado que ha recibido la aprobación del profesor Irving Fisher, que hemos citado anteriormente. De acuerdo con esta proposición, los billetes circulantes, lo mismo que otras formas de dinero bancario, solamente retendrían su valor siempre que fuesen sellados mensualmente, como una tarjeta de seguro social, con estampillas compradas en una oficina de correos. El costo de estas estampillas podría fijarse en función al excedente de la tasa monetaria de interés, fuera de las estampillas, sobre la eficiencia marginal del capital en una ocupación plena. Es decir, que el capital que no se convierte en cosas, sino que se mantiene como dinero líquido, debe depreciarse por su no uso productivo. Por lo tanto, con el sistema monetario de Gesell, toda especulación usuraria sobre la moneda líquida queda descartada y prohibida. Esto se complementa perfectamente con el concepto de Mariano Fragueiro del servicio público de dinero extranjero, alhajas y metales preciosos en general y así sucesivamente. Ha habido épocas en que la sed insaciable de posesión de la tierra, con independencia de su rendimiento, fue lo que sirvió para sostener la tasa de interés. Y en el sistema de Gesell esa posibilidad habría sido eliminada por la nacionalización de la tierra. Crédito público para todos sin interés y a larguísimos plazos para que sean las cosas las que respaldan el dinero y no las monedas metálicas o con valor intrínseco de otros países. Esto está establecido en el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina, sancionado por la Asamblea General Constituyente el 9 de diciembre de 1853, y que sigue en vigencia porque no ha sido derogado. Continúa Keynes con otros aspectos de la doctrina monetaria de Silvio Gesell y dice: el gravamen sugerido por Gesell a la moneda inactiva era de 1 por 1000 semanal, equivalente al 5,2% anual. Concluye Keynes. La idea, de Gesell, del dinero sellado es sólida. Empero, agrega Keynes, la preferencia de la liquidez provocaría que gran cantidad de sucedáneos de la moneda sellada y con fecha de vencimiento, como ser dinero bancario, deudas a la vista o facturas a cobrar,
Hasta aquí la síntesis y la valoración futura del sistema de Silvio Gesell elaborada por John M. Keynes en el capítulo 6 de Notas sobre el mercantilismo, las leyes sobre la usura, el dinero sellado y del subconsumo, que integran el libro B de la Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero de John Maynard Keynes, Lord Keynes. La comprobación exacta del sistema monetario de Silvio Gesell se acreditó en Argentina en el transcurso de los años 2001, 2002 y 2003. La Ley 23.928 del 28 de marzo de 1991, Menem-Cavallo, había impuesto el disparate de sobrevaluar el peso haciéndolo equivalente al dólar norteamericano. Argentina carecía de dólares billete permanentes para convertir en dólares su base monetaria o dinero de pesos en circulación y el artículo 4 de la Ley 23.928 establecía que las reservas de la convertibilidad estarían dadas por títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, dólares u otras divisas de similar solvencia. De esta manera, los dólares en efectivo de las reservas eran unos pocos provenientes del precio vil de las privatizaciones del patrimonio nacional y por títulos que se emitían a cuenta de permanentes y usurarios empréstitos. Así la situación, la convertibilidad no podía mantenerse. Por eso, ante el vaciamiento doloso de los bancos que remitieron sus disponibilidades en dólares a sus casas matrices en el exterior a fines del año 2001, se produjo una corrida y se suspendió de hecho la convertibilidad de un peso, sobrevaluado, igual a un dólar norteamericano. El paso siguiente fue la devaluación que se instrumentó con las siguientes normas. Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario del 6 de enero del año 2002. Derogó la Ley de Convertibilidad 23.928 dejando solamente en vigencia el artículo 11, que es el que dispone que las obligaciones de dar moneda extranjera son obligaciones de dar sumas de dinero y solo se cancelan dando la especie de moneda prometida. Con este artículo 11, todas las monedas extranjeras adeudadas, por acuerdo de partes, pasaron a tener curso legal y ser exigibles. Decreto 214 del 3 de febrero de 2002. Por su artículo segundo, estableció que los depósitos bancarios en dólares fuesen devueltos por los bancos a razón de 1 peso con 40 centavos por cada dólar estadounidense. Por su artículo tercero, dispuso que todas las deudas en dólares norteamericanos con el sistema financiero, cualquiera fuese su monto o naturaleza, serán convertidas a pesos a razón de 1 peso por cada dólar norteamericano que adeude. La situación descrita generó una escasez de circulante en pesos en todo el ámbito del país. Para que no se produjese un caos por la recesión que sobrevino, 16 gobiernos provinciales emitieron bonos de cancelación con los que se pagaron los sueldos y jubilaciones. Fueron tales los patacones de la provincia de Buenos Aires y otras cuasi monedas de cambio que instrumentaron como circulante otras provincias. ¿Qué ocurrió entonces? Sencillamente que esos bonos llamados patacones en la provincia de Buenos Aires y otros similares en las demás provincias, al tener fecha de vencimiento, no podían darse en préstamo a interés ni depositarse como ahorros. Había que gastarlos para comprar cosas, bienes y servicios, con toda premura. Entonces la velocidad de circulación aumentó las transacciones y la economía física tuvo un auge productivo poniendo fin a la recesión. De esta manera la teoría de Gesell sobre los efectos multiplicadores de la economía física, cosas, por tener fecha de vencimiento los billetes circulantes, se demostró en Argentina con toda exactitud. Más transacciones motivaron mayor reactivación de todo el aparato productivo. Se detuvo la especulación con el dinero. Otro caso análogo se había dado entre 1932 y 1933 en la ciudad austríaca de Borby. Allí se dispuso aplicar la moneda concebida por Gesell que estaba grabada con una tasa de utilización del 1% mensual, 12% anual. ¿Y qué ocurrió? Que los 32.000 chelines libres que se emitieron con fecha de vencimiento y con gravamen del 1% mensual por su no uso, circularon en un año 463 veces,
creando bienes y servicios físicos por valor de 14.816.000 chelines. En cambio, el chelín común circuló tan solo 21 veces. La existencia de un dinero, de simple intermediación en los cambios sin inflación ni tasa de interés posible es por consiguiente la moneda no especulativa usuraria que posibilitará otra humanidad para el siglo XXI y el tercer milenio de la historia. Todo es cuestión de comenzar y convencer. Es lo que estamos haciendo con este estudio. Lo antedicho constituye una monografía, tesis sobre un nuevo sistema monetario para multiplicar las transacciones económicas de bienes y servicios sin inflación y sin interés, que ponga fin inmediato a la recesión y al desempleo, es lo que hemos realizado en el segundo cuatrimestre del año 2003 con los alumnos de la Cátedra de Estructura Económica Argentina a nuestro cargo, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Profundizando en estos estudios, el 17 de noviembre de 2003 se realizó una reunión conjunta de las cátedras de macroeconomía a cargo del Dr. Juan Latrichano, microeconomía a cargo del Dr. Jorge Putica y los alumnos de nuestra Cátedra de Estructura Económica Argentina. La misma tuvo por objeto escuchar al Dr. Carlos Louge, quien fue becario durante 2 meses en Alemania para estudiar el sistema monetario de Silvio Gesell. Esto indica el renacer del pensamiento de Silvio Gesell en las universidades europeas frente a la actual crisis terminal del sistema monetario y financiero del Fondo Monetario Internacional. Guillermo, si a vos te parece, hacenos tu primer comentario. Gracias. Bueno, no, me pareció magnífico, porque es lo que nos están dejando la pelota picando frente al arco. La hiperrecesión que está generando Milei con su estrategia monetaria, ojo, estamos hablando de un especialista en teoría monetaria que no sabe cómo se estabiliza la moneda y produce una brutal recesión. Entonces, esto es un instrumento fabuloso para el propio presidente. Pero más importante que para el presidente es para los gobernadores y los intendentes de las grandes ciudades, que tienen que ver esto. Y Julio, yo le cambiaría el nombre al video, yo le pondría la importancia del patacón, ¿te das cuenta? Para romperla, ¿viste? Para que sea más llamativa. Charla Julio González, no sabe, en el final por Julio González. Porque lo que necesitamos es, con este video fundamental, generar el interés, porque yo te explico, esto lo hizo durante el gobierno de Rucauf. Rucauf no tiene ni idea de cómo funcionó el patacón, ni quién lo hizo, ni nada. O sea, no hay ni siquiera en Felipe Solá idea de por cómo apareció el patacón. Apareció como una necesidad en todas estas provincias, pero se podría hablar acá de una regionalización encima, o sea, que el no haga una moneda, el NEA otra y la Patagonia otra. En fin, no hace falta que el gobierno nacional, sino que sería bueno que las provincias, y además la importancia de generar con el peso un peso convertible, ahora sí, o sea, ir a un sistema bimonetario, pero no pensando en el dólar. O sea que si nosotros hacemos un peso convertible, 1 a 1 con el dólar, de nuevo con la época de Menem, entonces se destinaría todos esos pesos a refugio de valor. Y los patacones para circular. ¿Circular hasta cuándo? Hasta que más o menos como pasó con el patacón, porque fue tan grande la activación económica que generó. Yo tenía referencia que era 16 a 1 la circulación del dinero, porque la circulación del dinero es construcción de riqueza. Creo que González dijo que era otro el número de la circulación del dinero. Pero no importa. Lo importante es que... González se refirió, perdón, a Bergel, al caso austríaco de los chelines libres. Seguí. Perfecto, ¿no? Entonces yo creo que sería fundamental ya mismo poner este video y difundirlo para que vayan viendo los economistas, los ministros de economía de las distintas provincias,
los fundamentos de la cuasimoneda. Así, esto nos abre una oportunidad magnífica y este video es clarísimo, sintético, eh, es, es muy bueno. Si tuviese que hacerle alguna crítica, o sea, para hacerle alguna crítica, ¿no? Creo que el impacto de la moneda sobre Meitner Keynes fue importante, pero más importante fue el libro uno del Silvio Gesell, que era el Libre Tierra. ¿Por qué? Porque eso pone en claro la teoría marxista, que Marx no fue el que la diseñó finalmente, lo termina siendo Engels, por eso Marx dice, yo no soy marxista, o sea, los marxistas hicieron de su teoría fiscal un enredo fenomenal. Y entonces, por eso es que ya vemos que cuando se deroga la ley de enfiteusis, dice Mitre, le dice a Alberdi, su sistema rentístico es comunista, o sea, el sistema de enfiteusis de impuesto a la tierra es comunista. Y Alberdi le responde, su código civil en la superficie respeta la propiedad privada, pero en el fondo es comunista, o sea, se echan la culpa. O sea, ¿por qué dice esto? Le contesta así Alberdi. Porque claro, en la superficie al darle la posibilidad que el dueño de la tierra se apropie de la renta pública, parece que es un derecho de propiedad importante, ¿no? O sea que refuerza. Pero ¿qué pasa? Para sostener el gasto público ibas a tener que socializar la propiedad privada fruto del trabajo a través de un sistema de impuestos imparable. O sea, ibas a tener que socializar el factor de producción-trabajo. Y eso es comunismo. Entonces, por eso es muy importante aclarar esto. Claro, porque es lo que se enseña en las universidades ahora. Esto tenemos que romper para que en las universidades se empiece a hablar de esto. Hablando es como se llega a la verdad, digamos. Así que muy interesante el video, muy importante el trabajo que hiciste, Julio. Y ya te digo, me parece que yo ahora voy a pensar cuál es el título mejor porque esto mañana tiene que tener 20.000 visitas, ¿te das cuenta? Pero todo depende del título. Primera cuestión es que quizás sea urgente tratar de conseguir a alguien que haya tenido injerencia en las cuasimonedas en el 2001-2002. Quizá la gente de la SAP, la Asociación Argentina de Presupuesto Público, nos puedan decir a alguien, marcar a alguien, ¿para qué? Para hacer a la brevedad posible un debate sobre este video y la necesidad de que las cuasimonedas vengan a generar el estímulo monetario que para evitar la recesión y mucho más que evitar la recesión es generar un impulso violento de crecimiento. Pero además me quería referir a la segunda parte que está también en este video, que es la tasa de interés. Hoy, o sea, fíjense lo importante que es esto, ¿no? Así como Guillermo de Ockham en los discursos de la pobreza dice, la tierra no hace rico al que la detenta, lo que lo hace rico es tomar para sí esa renta que la tierra produce, o sea, la renta pública que debería ir a los fondos públicos del Estado, si la toman los particulares, se genera esa oligarquía parásita que desindustrializa el país, como bien decía el economista León Walras y David Ricardo, perdón, David Ricardo en 1815. Entonces es muy importante avanzar sobre el capital tampoco es un problema. El problema es la tasa de interés. Y entonces es muy interesante tratar el segundo tema que trata González, que es la tasa de interés, porque hay que ir a tasas de interés negativas o ponerle una tasa de interés. Ustedes fíjense que en el Deuteronomio, último libro escrito por Moisés en representación de Yahvé, dice Yahvé tu Dios, no cobrarás interés a tus hermanos. Eso te garantizará prosperidad y sobre todas y dominio sobre todas las tierras que te asientes. Y podrás cobrar y tasa de interés y usura sobre los extranjeros. Así dominarás al mundo y nadie te dominará a ti. O sea,
fíjense que genera Yahvé, Moisés, a través del Dios, una estrategia de geopolítica y de dominación. Entonces, cuando John Adams dice hay dos formas de esclavizar a un pueblo, uno es la espada, Ucrania, y otra es la tasa de interés, Argentina, tenemos que poner esto sobre la mesa, porque ese papel que tanto le costó a los judíos en la Edad Media, y más adelante también, es el que lleva hoy adelante el Fondo Monetario Internacional. O sea, genera tasa de interés negativa hasta de 8 puntos en los países aliados, y a los países no aliados que quiere someter, como la Argentina, Ucrania y Turquía, les obliga a la esterilización monetaria a través de personajes como Milei, que es que llevar una tasa de interés por sobre la inflación, con el objetivo de combatir la inflación, sin que se den cuenta, no se darán cuenta los economistas argentinos, pero que es la tasa de interés la que genera la inflación. Por eso ha sido un desastre absoluto, y la esterilización monetaria que además que da vuelta a la función del Banco Central. Entonces el Banco Central, en vez de prestar plata para la producción, el consumo, toma plata para generar inflación. Y esto hay que denunciarlo, porque es una estrategia geopolítica para que nosotros para generar un déficit, un desastre financiero, para obligar a la Argentina, en nombre del respetar los derechos de propiedad, los recursos naturales y las empresas públicas, que eso es detrás de lo que van los fondos buitres, la banca Rothschild y toda esta gente, sí, sí, siga, no importa, sigamos con pesos. La tasa hoy de las LELIX, que era lo que iban a combatir, por eso a mí me llamó tuve una enorme sorpresa cuando ni se nombró las LELIX, y está una tasa del 133 mensual, que significa 250% tasa efectiva anual, o sea, casi 100 puntos por arriba de la inflación. Es un asalto a mano armada, y esto hay que denunciarlo y ir a las tasas negativas de la cual habla, que se está hablando. Y si vos tenés inflación, bueno, entonces que sea 10 puntos inferior a la inflación. Nosotros tenemos una inflación del 100%, del 150, bueno, la tasa de interés tiene que ser del 70, pero nunca una tasa superior a la inflación. Esto, el único que lo denunció fue Erdogan, pero los economistas turcos no le dan bola, porque están todos en la caverna de Platón, que significa la economía neoclásica. Y otra cosa que hay que denunciar, que esto fue siempre censurado en la Iglesia Católica durante toda su historia, y a finales del siglo XIX empieza a tener tasa de interés algunos movimientos que hace la Iglesia, pero que recientemente quitan en el Padre Nuestro y perdonan nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa eso? ¿Quitar la deuda? No. ¿Perdona las deudas? No. Perdona los intereses a nuestros deudores. Si un tipo está con problema para pagar la deuda, cuando yo era chico, esto era así, si vos quebrabas, la deuda, se paralizaban todos los intereses. Y esto tiene que volver a ser así, porque esta es la forma de someter a las empresas al saqueo, porque en definitiva se apodera uno solo, los fondos buitres, que es uno solo que se apropia de absolutamente todo a través del sistema financiero. Y esto hay que denunciarlo con toda claridad, porque es un escándalo que se está llevando adelante, que lo han puesto el sistema financiero usurario internacional, lo han puesto a Milei para que influyendo sobre Federico Sturzenegger, el mejor presidente del Banco Central, cambien el sentido del fondo del Banco Central y hagan un fondo central destrucción de la producción, o sea, de la industria. Entonces siempre hay que hablar cómo inciden estas dos cosas en la desindustrialización del país. La apropiación de la renta pública, como decía David Ricardo, es para desindustrializar el país. Y la tasa de interés es tiene el mismo objetivo, desindustrializar el país y entregar las industrias a las empresas extranjeras. Esto es muy importante, porque estamos en un juego que nuestros economistas están dormidos. Dormidos no la ven. Son, como decía Jesús, fariseos, guías ciegos, que cuelan el mosquito y tragan el camello. O sea, están pensando
en cómo generar recesión y ajuste, y no se dan cuenta que el solo implementar el sistema rentístico de la Constitución argentina triplica el poder de compra del salario, reactivando la industria inmediatamente. O sea, estamos en un punto de quiebre y lo importante que esto hoy se puede entender. Esto dicho hace 5 meses, ¿de qué estás hablando? Hoy se puede entender con toda claridad esta estrategia saqueadora, pero perdón, no es de Milei, porque la tasa de interés y las LELIQs, lo dijo el presidente Fernández, voy a pagar a los jubilados con los intereses de la tasa de la LELIQ. Y después vino alguien y le puso a Blecher con el pibe Guzmán y dejá, yo te arreglo todo en el Fondo Monetario, déjame a mí y fíjate, no, no importa, la deuda en pesos no importa, ¿cómo no importa? Cuando se te hizo una pelota infernal, te la pasaron a dólar y ahora están esperando que se haga la misma pelota infernal y para pasarla a dólar. Entonces acá, señores, el tema es, respetamos los contratos, respetamos la deuda, pero la tasa de interés mañana pasa a cero. Y haciendo las dos reformas, la monetaria y la financiera, tenemos en la puerta la reforma fiscal. Correcto, muchas gracias, Guillermo, ¿eh? Muchas gracias. Me gustaría escucharlo a Juan, Julio, José Julio Ochi también, Dario, Juan, tomen la palabra si Hola, quieren hacer un ¿cómo están? comentario. Buenas Hola tardes. Juan, bienvenido Juan. Buenas tardes a todos. Bueno, estaba mirando, yo vi detenidamente el video y para escucharlo y poder entenderlo, y la verdad que fue muy bonito el video, toda una explicación muy detallada de la vida y obra de Silvio Gesell, y me pone contento el haberlo visto. Y yo respecto a, bueno, lo que se está hablando de los patacones y trazar un paralelismo, no sé si un paralelismo, pero sí, compararlo con una situación de teoría escrita en el libro de Silvio, creo que es una comparación válida porque es una, digamos, solución parecida a lo que él plantea, no igual. Pues los patacones los viví y eso a mí no me lo cuenta nadie, creo que todos, no solo patacones, o sea, en todas las provincias emitieron papeles sucedáneos al dinero, son bonos que mantuvieron su paridad, tampoco, digamos, es poca cosa esa situación de paridad en los bonos. Bueno, las letras hoy están en paridad, pero con una tasa de interés sideral, esa es una gran diferencia hoy, y no circulan las letras. Por lo cual yo deduzco que una solución viable y que está en la puerta de casa, porque antes que pedirle a la vecina tengo que ver qué tengo en la cocina, es largame las letras. Bueno, no vas a pagar sueldo, yo te nombro, te puedo leer las 24 letras que estuvieron y los montos por cuántos fueron emitidos cada uno. En Argentina, en aquel entonces, en el 2001, se emitieron LECOP 3.225 millones. Esos fueron federales los LECOP. Buenos Aires, Patacón, 3.306,40 millones. Patacón. En Córdoba, los LECOR, por 700 millones. En Entre Ríos, el Federal, por 348 millones. En Corrientes, el SECACOR, por 200 millones. En Tucumán, el BOCADE, 168 millones. Mendoza, Petrom, 138 millones. Misiones, SEMI, 130 millones. Formosa, Bocanfor, 100 millones. San Juan, Huarpes, 100 millones. Chaco, Quebracho, 50 millones. Catamarca, Bono Ley, 47, 48, 45 millones. Tierra del Fuego, Letras, 30 millones. Chubut, Petrobono, 20 millones. Río Negro, Petorobono, 20 millones. La Rioja, Bocade, 5 millones. Esto queda demostrado que es una situación que resuelve problemas, y habría que mencionarlo y pregonar por una solución de economía doméstica. Eso es lo que yo pienso, porque las soluciones que vienen con recetas externas, yo no creo que sean, no, tampoco creo en teorías conspiranoicas ni nada, o sea, la gente es mala y buena en todo lado del mundo. O sea, hay gente buena y gente mala en todo lado del mundo, eso siempre te vas a encontrar con personas
O sea, el tipo que te viene a robar te va a venir o sea, robar o con alguna audacia comercial te emboque. Bueno, eso es parte de la vida. Pero creo que tiene que ser una situación de mucho resguardo de nuestros activos, de nuestra vida. O sea, eso es lo que veo yo. No me parece mal plantear una idea de esta naturaleza para ir viendo cómo resolver los problemas. ¿Por qué? Porque no tienen la guita para pagar los sueldos. O sea, no la tienen, no hay plata. No hay plata, bueno, dame las letras. ¿Qué sé yo? No sé. Van a tener que hacer algo. No sé. El gobierno son ellos. Así que bueno, esas son todas mis palabras, no tengo más para decir. De todos modos, creo que hay que ser prudente y esperar a ver qué pasa, a ver qué soluciones van buscando, criticando y no criticando, y si hay cosas buenas, decirlas. Lo que pasa es que yo todavía no las veo, no sé. Tampoco me puse profundamente a estudiar lo que están planteando y no sé cuál es la trastienda. Así que bueno, no tengo mucho más para decir que eso, que es un momento difícil y sí, trazando un paralelismo con el libro de Hessel, no es lo mismo, porque los patacones pagaban un 7, o sea, no es que era una moneda que tenía fecha de vencimiento, cuando vencían la tenían que pagar, y le pusieron un 7, que ahí también habría que ver ese rescate, yo me acuerdo de eso, o sea, ahí salieron los bancos a comerse los patacones, todo, y se ganaron un 7 en un día. No sé si un día, pero rescataron en un mes esa guita, pero bueno, y no recuerdo en este entonces cómo era el tema de la inflación en ese momento y la paridad era 98, o sea, 98 a 100 era, 9,8 a 1. O sea, había 2 mangos por cada 100 patacones, no era exacto. Ahí había un pequeño interés, bueno, la gente pagaba un 2% de interés real, esa es la verdad. Por cada transacción, no sé, cuando los cambiaban por pesos, viste que era bueno, pero circulaba. Bueno, no sé si me extendí mucho, no quiero monopolizar la reunión. Esa es mi Bueno, mirada. quería Sí. aclarar algo de lo que dijo Juan. Ella te dijo que es lo siguiente. Gracias, Juan, muy bien redondeado. Y es que el 7% que pagaban los patacones era anual, pero como había una desmonetización profunda en la Argentina y la moneda no se podía retirar de circulación, aumentó la velocidad de circulación enormemente y eso generó un aumento explosivo de la actividad económica, de la demanda y la oferta, y los bancos no lo podían retirar de circulación porque no se podían depositar. O sea que en el fondo, lo que yo estaba marcando como que era dinero no bancario y no financiero, significa que al no poder retirarse y depositarse a interés, no obraba el llamado proceso de acumulación de deuda o de paralización de circulación de la moneda porque circulaba mayormente. El 7% en realidad fue beneficioso porque cada año se volcaba 7% más y la Argentina y la economía estaba sedienta de numerario para seguir funcionando, porque colapsaba. O sea que el 7% era una emisión encubierta positiva que no generó inflación, al contrario, reactivó la economía, bajó la inflación verticalmente, inclusive hasta el 6%. Acordate que en 4 o 5 años en el gobierno de Néstor Kirchner hubo 60% de inflación contra un 400% de devaluación. Imagínate cómo mejoraron los precios relativos del campo y de la exportación enormemente. No solo por los precios internacionales, como dicen, no fue así. Fueron los patacones y fue la devaluación sin inflación, producto del superávit gemelo, ¿sí? Que se logra gracias al patacón y estando la baña el Fondo Monetario aprieta el retiro de los bonos de todo el país, que eran 7.000 millones de pesos, ¿y saben qué pasó, Juan? Nos empomaron con una deuda externa para retirar, el Fondo Monetario nos presta 7.000 millones de dólares para sustituir lo que teníamos gratis a interés en divisas internacionales y además no circulaban los dólares, quedaron en el Banco Central, con lo cual rápidamente se produjo un parate en la economía argentina que se notó y que hubo que ir monetizando con pesos, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió. Y respecto a la paridad, que era 98 a 100, imagínate, estaba 1 a 1 prácticamente. Además de toda la economía en negro, todo el mundo te encajaba los patacones y se quedaba con los pesos y los dos y te encajaban los patacones, como diciendo te voy a jorobar, pero en realidad era buenísimo y terminó el resultado que todos querían patacones porque todo el mundo las aceptaba y vos podías comprar bienes de capital con pesos convertibles o dólares que no usabas y te capitalizabas. Y el resto de los gastos y los gastos corrientes y capital de trabajo funcionaba con los patacones. Con lo cual, y con esto cierro, lo que se demuestra acá, además de la teoría de Hessel, es que lo que dijo también Julio González y los Chelines Libros, es que ese dinero
justamente no permitía acumularse y era tan bueno para la economía y para la gente que la paridad, y con esto cierro, llegó al 105 a 100. Todo el mundo quería patacones, Juan. Llegó la Sí, al paridad cierre y sí, valía perdón, se puede 105 debatir. patacones, 100 pesos. O sea, perdón, 100 patacones, 105 pesos. La gente pagaba pesos para tener patacones. Con esto cierro y le dejo la palabra a Guillermo, que quería decir algo más, o Juan. No, no, está bien. Quería simplemente decir que no es que estaba criticando ni el 7 ni nada, o sea, comparo con ahora, contra un 133 nominal anual, contra ese 7 así era Pero no, anual, no tenés era razón, tasa no de era interés, mensual, sí, sí. pues no era tasa de interés bancaria, era un No, bueno, bono es otra naturaleza, que pagaba en más por eso, patacones. no lo estoy No, no era tasa de criticando, interés. simplemente digo, inclusive por debajo de la inflación, creo, no recuerdo la inflación de ese periodo, por lo cual cumple con los requisitos de la teoría de Hessel. Lo que no sé si es exactamente aplicada, eso es lo que quería decir. No es que estoy criticando ni nada, no lo sé porque no, me falta terminar de leer, de aprender, y también tendría que estudiar esa situación, porque si bien la viví, no es que tenía toda la información. Sí sé que fueron muy buenos, muy sanos para la economía, que levantaron al país, que pusieron en pie al país justamente, y que hoy por hoy yo creo que están las condiciones dadas porque no hay plata y tienen que pagar los sueldos y tienen no sé cuántos miles de millones de letras. ¿Será verdad? Entonces dame las letras. O sea, esa es mi visión. Y digamos, la posibilidad de federalizar la emisión para cada provincia, donde también se transfieren responsabilidades, porque después cada uno responde por lo que emite, ponele. Después, naturalmente, el gobierno nacional va a ayudar a rescatar, pero bueno, sería extender en forma doméstica el crédito que estamos necesitando. Pero bueno, hay que ver si es posible, no lo sé, no lo sé. Bueno, gracias. Adelante, Guillermo Bogardi, que quería hablar también, bienvenido. No, Dale, precisamente Gardi. quería decir esta aclaración que iba a hablar lo mismo que vos, ¿no? Yo tenía tenía una empresa y el 80% de ingresos eran patacones y yo me lo sacaba de encima como si fuese, viste, el juego de la pelota caliente que te la sacás de encima enseguida. Entonces, cuando tenía plata y no sabía en qué más invertir, porque iba y pagaba impuestos con patacones, pero la idea era sacarme de encima. Entonces, el patacón está demonizado hoy. Yo vengo hablando de esto, vos lo sabés bien, Carlos, hace mucho tiempo. Y le nombrás patacón a la gente y la gente dice, entonces hay que generar propaganda, todo esto se tiene que hablar para que la gente entienda lo fundamental que fue. Y ahora está obligado a tomarla, ¿te das cuenta? Y va a ser lo mismo que hicimos nosotros, comprar, salir a comprar, consumo. Y vamos así a zafar de la, y te quería decir otra experiencia, que es la de Fred Harrison en Rusia. A la caída del muro de Berlín, Fred Harrison va a mostrarle cuál es la reforma fiscal que necesita Rusia, qué sé yo. Cuando ya lo tenía convencido, vino el Fondo Monetario y le empezó a poner, a bajar dinero de a 1.000 millones, de a 500 millones a la oligarquía política rusa para corromperlo. Lo mismo que hizo con todo nuestro. ¿Vos te crees que Melconian, los 6 millones de dólares que cobró al Fondo Monetario por la negociación de deuda, o sea, corrompe el Fondo Monetario, o sea, el enemigo número uno de la Argentina es el Fondo Monetario. Y todo esto hay que denunciarlo por la corrupción de nuestra dirigencia política y económica. Entonces todos están esperando sentarse en alguna silla del Banco Central y ir a negociar, o el Ministerio de Economía, e ir a renegociar un canje de deuda o todo esto. Hay que repudiar y hay que hacer lo que dijo Jesús. Los contratos están para ser respetados, pero si para saldar una deuda se derramase la más ínfima gota de sangre cristiana, los intereses deben ser suspendidos. Hay que ir con esta bandera al Fondo Monetario y a la Iglesia y pedirle al cura Francisco que inmediatamente repongan el Padre Nuestro y perdona nuestra deuda como perdonamos nuestros pecados, porque este es el origen de la autodestrucción de Occidente. Lograron la legitimación de la usura a través de quitar eso en el Padre Nuestro. ¿Y cuáles son los resultados? Un proceso autodestructivo de Occidente. Occidente, señores, es barbarie, que hoy se manifiesta en Ucrania y en Medio Oriente, pero que va a arrasar toda Europa. Así que esta es la importancia que tiene este tema que estamos hablando.
Adelante, Gardi, por favor, mucho gusto, Muchas gracias. bienvenido a Río Negro. Agradecido. Edgardo Funes me llamo. Lo conocí a Julio hace muchísimo ya, pero no importa. El tema es simple, él escribió un libro y mientras mantengamos la dependencia y sigamos mencionando a esos muchachos como Blecher, Ricardo, confesos empleados del sistema inglés que viene manejando la política económica nuestra hace 200, 300 años, antes de la colonia, entonces no vamos a llegar a nada, con patacón o sin patacón. Discúlpeme, brillante lo del patacón, pero no es inútil. No tenemos el poder político, lo manejan ellos con su corrupción. Es toda una escala de corrupción asombrosa. La está mostrando Putin en su accionar, porque esa mafia que estaba radicada ahí está apareciendo. Así que estimo que vamos a tener que esperar un poco más a ver alguna situación. Nosotros seguimos en una dialéctica muy bien, interesante, coherente, pero no concretamos nada. Y ya tenemos nietos, por lo menos yo tengo unos cuantos. Entonces, ¿qué le vamos a dejar? Esta lacra, 2 generaciones zombies, por lo menos, no tenemos fuerzas nacionales. Acá en la Patagonia están diciendo que hay 8.000 soldados israelíes erradicados. ¿Qué más quieren que hagamos? Disculpen, mi email se los envié. Si seguimos charlando con mucho gusto, porque esto realmente es de encontrar la voluntad y vamos a hacer un cambio. Si no, está trascendiendo. Seguimos estirándola. Y no es así, tenemos que cortarla. Por las buenas, no, acá no es necesario la violencia, pero hay que terminar con esto. Lo están terminando el mismo sistema que se están peleando entre ellos. Porque si no sé cómo nombrarlo, el nuevo presidente, no le encuentro un adjetivo, es real que va a cerrar el Banco Central, entonces yo lo voy a aplaudir, porque sí que cortó la relación con los padres, con estos. Así que hay que esperar para mi criterio. Les agradezco mucho que me hayan permitido explayarme. Me va a bajar el colesterol con esto hoy, así que doblemente agradecido. A sus órdenes, cuando gusten andar por acá. Ahora vienen unos amigos de más al sur, de Chubut, que también estamos en la misma tónica, pero marche preso. Acá tenemos que buscar otro. Bárbaro, fantástico. ¿Cómo te enteraste de esta conferencia? Ahí cerraste el micrófono, Edgardo, tenés el micrófono apagado. Una amiga me mandó y yo lo transmití también, por supuesto. Y por eso le pedí recién al señor, a Julio César, si era tan amable mandarme la copia, así los que no pudieron, porque tuve dificultades para entrar hoy, no sé por qué, pero bueno, pasan las mejores familias. Cuando la bajada de satélite sea nacional, no de un senador fracasado. ¿No es cierto? Pues si empezamos a hacer nombre acá, te podemos escribir varios libros de nombres, pero no sirve. Muchas gracias, Edgardo, bienvenido. No, por favor, y gracias a ustedes y al Todopoderoso que permite explayarnos, por lo menos, y encima vernos la cara. El Espíritu Santo, como dice Guillermo Andró, que nos trajo internet y todo, tiene una parte positiva, todo esto que nos permite conectarnos así. Y que la información circule, como dice Guillermo. Sí, señor. Yo formo parte de la Escuela del Estudio de la Intuición. Es la única escuela que hay en el mundo que está desarrollando por un método científico el desarrollo de eso que tenemos dormido, que se llama intuición. Es la voz del todo en todo. Y entonces, esto fue creado para que realmente juntemos. Sí. Ya algún día vamos a emplear la telepatía, pero no mucho, pero falta todavía. Así que fue un gusto. Me van a disculpar, voy a cortar. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Importante lo que dice Gardi,
porque no es los bancos ingleses, es la banca Rothschild, o sea, la banca judía, o sea, por eso hago referencia a esto que está pasando. Y ahora fue notable, el día de la asunción del presidente, el discurso del rabino Banish, peligrosísimo, Está porque le bien, está Guillermo, diciendo que pero Guillermo, yo no quiero que esto se ¿Me tome como permiten una antisemita, que me no quiero enseñó que se Julio? tome, perdón, como antisemita, ni ideológico, ni antijudío, ni nada de eso. Prefiero evitarlo porque hay muchos banqueros que no son judíos y hay muchas ideologías internacionales que están atrás de esto, como los chinos o los japoneses. No importa, no me quiero explayar sobre eso, ni quiero que No, nos tomen en correcto. esa línea. Yo no, Guillermo, no tengo los problemas comentarios son a título religiosos. personal. Seguí, por favor, pero yo tendría cuidado con eso, sí. Claro, pero paralelo a lo que él dice, el señor Alfredo Martínez de Oz, cuando asume el Ministerio de Economía, leyó su discurso en inglés, que había llegado a un fax en la inmobiliaria Bullrich. Pero claro, son casualidades. Disculpen. Va a seguir, gracias. Muy Bueno, no sé, amable. Guillermo, Muchísimas gracias a todos. no, por favor, redondea, Guillermo, no sé, José, Julio Ochi, si querías decir algo. Sí, yo, si usted me permite brevemente la palabra, la verdad muy contento de haber descubierto este grupo. Me gusta aprender. Soy una persona muy ávida de lectura económica. Yo transité a lo largo de mi vida un doble estándar, por decir algo así. Yo entré a la administración pública yo estudié ingeniería química y rendía la dirección de bromatología de la Municipalidad de Rosario. Con el advenimiento de la democracia se abrió la Escuela de Administración Pública Municipal y me interesó más la carrera de administrador que andar presidiendo y controlando la producción de alimentos. Fui funcionario de diversas áreas. Finalmente recalé en una que se llamaba Inspección General. Yo tenía el control de toda la actividad económica de la ciudad de Rosario, primero a la mañana y después me pasaron al turno noche, donde de la producción industrial hasta hoteles, etcétera, estaba en mis manos. Lamentablemente, yo conozco, y por otro lado, a la muerte de mi padre, que a mí me sorprendió joven, me tocó hacerme cargo de la producción agropecuaria, que era chica, pero bueno, fue en el 89. Mi papá murió días antes de la hiperinflación, murió en febrero, y empezó el proceso de descomposición de todo, y entonces se decidió de que en mi familia, de que yo me hiciera cargo y bueno, reservar lo que teníamos y a tener una explotación en la medida que nosotros teníamos arrendamiento, teníamos ganado, pero a mí me llevó la situación de los números, que yo siempre fui creyente en la dictadura de los números, a darme cuenta de que había actividades que realmente estaban subsidiadas por la inflación, y eso me llevó a una reconversión del esquema productivo. Así que yo conviví con un pie en la administración pública y con otro en la producción. Y yo puedo hablar realmente de la preocupante que es la visión de la administración pública en cuanto a un monstruo que se preocupa en comer recursos y no en generar una acción que los justifique, porque quiero decir claro, yo lo tengo perfectamente definido que el Estado es tan eficaz o ineficaz como lo decide el poder. Por lo tanto, esto de que a mí, que no, que vos, no. Hoy todavía existen mucho más medios de control que los que existían hace 22 años atrás. Yo, siendo jefe de inspectores, tuve un enfrentamiento con el entonces intendente socialista Rosario, y hace 22 años que a mí me tienen vegetando. Gané el juicio como el fiscal de Santa Cruz, que nunca lo repusieron al cargo, todo. Yo estoy parado hace 22 años porque soy una persona que molesto, y lo mío era controlar y lo hacía bien. Y por ejemplo, detecté que en Rosario teníamos 2 estaciones de servicio, por ejemplo, para contarlo a título anecdótico, que eran de personas físicas o jurídicas inexistentes. Y eso convivía bajo el área de gobierno. Estas son parte de las cajas con las que uno ve que se funciona la política. Yo por eso a veces no creo en que alguien determina la acción, sino que también hay problemas endógenos nuestros.
y que tiene que ver con algo que la administración pública en Argentina, creo que de la Revolución de Mayo de 1810, está pendiente, que es el control concomitante y previo, porque el control posterior no sirve, es el show mediático del juicio, los recursos que nunca se recuperan, el latrocinio público y la miseria que es la contracara de esto. Esto en cuanto a la función del Estado, al que yo por ahí hoy escribí. Yo creo que se puede ser propietario de YPF y no necesita ser un administrador. Yo creo en la eficacia del que administra, que es independiente de quién es el propietario. Yo no conozco, por ejemplo, Amalia Fortabat, en Entre Ríos, que es una provincia que yo conozco bastante, tiene un campo que se llamaba una estancia Las Flores, 22.000 hectáreas y 240 kilómetros de caminos internos. ¿Se escucha? Bueno, ella pisó solo 2 veces ese establecimiento, Las Flores se llamaba. Y siempre fue muy eficaz, muy productivo, hubo ingenieros, hubo administradores, y ella simplemente recibía la renta, como estaban hablando acá. Entonces yo digo que nosotros somos los idiotas de la película, cuando no han enredado desde el discurso de Alzogaray, que el Estado es mal administrador. No, el Estado puede ser propietario, no tiene por qué ser administrador. Esto lo quiero decir como una cuestión filosófica central que hace mucho tiempo yo veo que se trata de confundir a la sociedad. Si vos sos dueño, sos administrador, mentira. Que me digan a mí, a ver, Bill Gates se administra todo lo que tiene. Digo esto como conceptos elementales. Y voy a aclarar un tema que a mí sí me importa ahora de la producción agrícola. Y que es el tema retenciones, que creo que nadie está comprendiendo el daño y el robo que es a la sociedad. El daño al productor y el robo que es a la sociedad. ¿Por qué? Porque las retenciones, en su concepción legal, son un derecho a la exportación. ¿Quién es el sujeto del titular de la obligación fiscal? El que exporta, no el productor. Y doy un salto y abrevio porque no quiero demorarme mucho. En Junín, en el 2022, hubo una sentencia de un juez que dijo, momentito, frente a esta protesta, acá el Estado, al fijar el precio FAS, que todos los compradores le deben pagar como máximo al productor, está actuando de manera que transfiere la renta desde el productor al exportador para que éste pague el impuesto que le corresponde. Y esta es la explicación por la que ahora van a buscar de vuelta las aceiteras, las exportadoras, los dólares, en vez de buscarlo en el Banco Central. Entonces, las retenciones están obrando más que como un instrumento de recaudación fiscal, como un elemento de transferencia de la riqueza de un sector hacia el otro. Y tienen un dominio escandaloso. Por ejemplo, la aceitera General Dehesa, que solamente crece. ¿Y cómo no van a crecer? Si están comprando el grano a 1/3 de lo que vale en el mercado internacional. Por eso nosotros no podemos poner con nuestro aceite, nuestra harina, el pie en los mercados como Canadá, etcétera, por dumping, porque es clarísimo. El productor allá lo está comprando a lo que marca el mercado de Chicago. Y acá, vía de la retención cambiaria más vía de la retención fiscal, están comprando a un 40% del valor real internacional. Y esto no va al bolsillo de los argentinos. Y más aún, el 27 de agosto hubo un tuit de Carlos Echepare, un ingeniero agrónomo muy conocido como difusor en el ámbito agropecuario, y él dice, están pagando 123.000 pesos en la tonelada de soja y tendrían que estar pagándola por el FAS, esta determinación que hace, alrededor de 90.000 pesos más. Entonces, por tonelada. Entonces yo, miembro de la comisión directiva de la sociedad rural, busco a los que son más afines, porque hay una disputa interna, y le digo, che, ¿cómo es esto de que estamos perdiendo 90.000 pesos por tonelada? Bueno, logramos que venga gente de la Bolsa de Comercio Rosario de cereales, que también están bastante preocupados con esto. Y ahí, en una reunión muy reservada, que no voy a dar nombre ni nada, me reconocen que estas eran cosas de las que Massa estaba permitiendo. Yo, para que se den una idea, en 1.300.000 toneladas, en esa diferencia de liquidación de precio, se llevaban 98 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso? El Banco Municipal de Rosario.
se lo llevaron con 1.300.000 toneladas en la diferencia de precio. ¿Y a quién revientan con esto? Al productor. ¿Saben cuál es la situación? Maquinaria envejecida, suelo destruido y una producción que les aseguro no va a estar en los niveles que piensan, porque no es solo una cuestión de agua, que hay otro tema también, sino que es un creciente deterioro del suelo. Hay feliz 20 años de retenciones, yo después lo voy a poner, denuncian que del 2002 hasta el 2022 se llevaron aproximadamente, en concepto de retenciones, desde el Estado lo pongo entre comillas, 180.000 millones de dólares. Pero hay un pasivo contingente que no se contabiliza, que es la pérdida de nutrientes del suelo. ¿Por qué? Porque el productor, al encontrar un corset entre el precio del arrendamiento y los gastos, la presión fiscal más el creciente costo de los insumos, por algún lado subsiste. ¿Cómo lo subsiste? Sacándole a la tierra y no devolviéndole. Y esto está generando un ciclo de empobrecimiento del suelo, gente, que es muy preocupante. Que algo de esto vos apuntaste los otros días. Entonces, digo, estos son problemas. Y yo me pregunto, porque el otro día hablaban del patrimonio, ¿dónde está este capital que se le adeuda al suelo puesto en la contabilidad pública? Yo, por ejemplo, consulté a Agustín Monteverde, que era de Cuentas Nacionales, y no vi que esté ahí. Y estas son cosas que a mí me preocupan. Lo conozco a Agustín Monteverde, hay que hablar con él. Si querés nos podemos reunir. Seguí, No, por favor. yo soy simplemente un lector, no tengo autoridad, pero creo que, y bueno, esto lo vuelco porque son preocupaciones con las que yo creo que a futuro, porque vamos a ser sinceros, el cash flow en este momento es la tierra, que es la única que no para de producir, con un agravante, o mejor dicho, con una fortuna a favor del gobierno. El 73% del suelo argentino es arrendado. Quiere decir que solamente somos productores, yo soy en el caso mío con una pequeña extensión del 27%. Y no arrendo más suelo porque cuando en el 2008, la 125, me dijeron, yo me peleé con todo, le digo, realmente perdimos, muchachos. No, que las retenciones móviles, que esto, que lo otro. No, muchachos, no estamos comprendiendo el fenómeno de las retenciones. Y yo me comprometo a pasarle un estudio de Walter Arriga, que es un economista de la Universidad Nacional de La Plata, donde él en el 2008 hace un trabajo sobre retenciones y denuncia. Concentración de la comercialización, transferencia de la riqueza al particular y empobrecimiento del productor. Todo esto es lo que ha ocurrido del 2008 acá a esta parte, que es parte de la pobreza que tenemos también. Esto como tema, simplemente que más o menos me parece importante porque veo que no anda en el común de los economistas. Yo me he chocado con economistas que me dicen, digo, vos estás muy equivocado con el tema de retenciones. Acá en Rosario, por ejemplo, hay un economista, José Luis Maya, excelente, Pepe, fue director de política macroeconómica, ganó el cargo allá del Ministerio de Economía con Herman González, y pasó Cavallo, pasó todo el desastre. Es más, cuando la crisis del 2002, el que llegó al Fondo Monetario Internacional a negociar fue él, es una persona muy interesante. Bueno, y su contribución, ex conocido con Hernán Lacunza, con un montón de economistas. Y él nos comentó a él, Felisa Micheli lo echó. Ni bien llegó, al primero que se encargó de que se vaya era él. Por supuesto que le hicieron un gran favor porque cobró fortuna, etcétera. Y con él yo tuve un entripado y él me confesó, la verdad que yo no sabía esto de las retenciones que vos me estás contando. Entonces, estamos con un problema importante desde el punto de vista económico. No están yendo al fisco los recursos como están suponiendo ustedes. ¿Queda claro en lo que digo? Y esto me interesaba aportarlo acá. Sí, hay un tema cognitivo, como dijiste. Así que cognitivo de comprensión, por eso mandanos después ese estudio con un breve comentario para que el resto pueda entender de qué se trata, sí, porque enriquece el punto. Muchas gracias, sí. Bueno, y lo último que quería contar es que tengo dando vuelta por ahí de Editorial Raigar el libro de Mariano Fragueiro, que si yo estoy reordenando la biblioteca, si lo encuentro me comprometo a escanearlo y a ponerlo en PDF para pasarlo. Por favor, porque lo vamos a subir a nuestro sitio web
gracias, como dice Patricia. Tenemos un departamento, digamos, de escuela geseliana y otro de escuela económica argentina, donde están los autores argentinos. Es importante contar con esa obra y te agradecemos si las puedes poner en PDF para Sí, ponerlo en el sí, dominio público, ¿no? sí, sí, perfecto. Bueno, José, todo lo que usted ha hablado, José, se debería resumir, y fíjese, usted no mencionó una sola vez, las retenciones deben desaparecer y ser reemplazadas por el impuesto a la tierra, que manda por la el Constitución impuesto. argentina, es decir, el No, libre yo tierra sé, de Silvio Gesell, es decir, el claro. sistema de renta de la Constitución argentina. Y fíjese que usted, que es un hombre preparado y sabe el daño que hacen las retenciones, no fue capaz de mencionar, esta es la oscuridad que existe en nuestra clase intelectual. Entonces usted debería decir, señores, que reimpongan el sistema rentístico de la Biblia, de la Constitución argentina, de la economía clásica, porque esta es la solución, no solo para mí como productor y propietario, sino para el país, para que se industrialice rápidamente el país. Y Esto es para lo que que usted saquen tiene que saber y tiene que 160 entrar a impuestos. difundir. Sí, Eh, Guillermo, mi- nunca te olvides de decir que no es para sumar impuestos, Guillermo. Todo el No, mundo entiende que es un reemplazarlo. impuesto más. no, Tenés que ser más claro, discúlpame que te diga, que el objetivo es sacar 160 impuestos, sacar ingresos brutos, sacar IVA, sacar impuestos al cheque. Es muy importante que aclares en general en tu discurso, en la bueno, difusión, ese término, en lo que vos siempre escribís, cómo sacar 160 impuestos. Como vos a nosotros nos corregís algunas cosas, yo te sugiero también Perfecto. que pongas siempre de qué se trata sacar 160 impuestos para liberar de la esclavitud, pues son 160 impuestos para los productores, nada más, esa aclaración, por favor, acordate para que también se pueda comprender, gracias. perdón, quiero aclarar una cosita que me olvidaba. Yo, en más o menos, en esta última etapa de Massa, la transferencia desde el productor hacia este sistema, que yo digo en parte del Estado y en parte de los amigos que financian la política, estaba en el 72%, lo que es un verdadero disparate, y yo te voy a mandar el sitio de la gente de Río Cuarto, que tiene un estudio sobre cómo son todas estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque lo más grave sea, es que cuando vos te va mal económicamente, que en el campo es una industria a cielo abierto con todo el riesgo que significan estas sequías, piedras, etcétera, ¿qué pasa? Con las retenciones vos pagás o pagás, con lo cual te descapitalizás. En cambio, pagando ganancias u otro sistema que pagué sobre la producción del capital suelo, por importante que sea la tasa, vos al productor cuando le va mal no le haces pagar. Esta es la causa por la cual han desaparecido productores y se está concentrando. ¿Por qué? Porque el que tiene espalda financiera grande, las retenciones cuando le va mal la cosecha no significan nada, pero el que está con el dinero ahí justo es mortal. Entonces, por eso quiero destacar ese otro aspecto de las retenciones. Listo, Muy bueno, por hoy. muy bueno. Va a haber que expresarlo en un documento, si vos lo puedes hacer. Bueno, yo me Seguramente lo pongo a tenés. trabajar. Sí, así lo Este, publicamos y lo hacemos circular porque uno de nuestros asuntos que llamamos Libre Tierra es la reforma fiscal, que los productores y los consumidores y los trabajadores dejen de pagar los impuestos que les impiden invertir y demás y les ataca la ganancia. Así que este tema para el campo argentino es muy importante y nos vendría muy bien tenerlo porque es un documento de estudio y de base de lo que queremos sostener. Bueno, gracias, nada más. no, no, listo. Por último, te quiero decir algo y ¿Puedo agregar algo? en Perdón, ¿eh? coincidencia con Guillermo. La tierra no puede ser reserva de valor. Y justamente el sistema impositivo es el que ha generado que algunos tengan a la tierra como reserva de valor. Entonces, ¿qué hacen? Ponen por ahí ganado, etcétera. Entonces, la producción más eficaz de la tierra no se da cuando está asignada a valor de reserva de alguna empresa, algún complejo financiero o algo, porque quiero decirle algo, los britos son dueños de muchas tierras en el país, además de ser banqueros. Nada más. El mejor negocio sobre la tierra es la tierra misma, cuando no tiene impuesto que la controle. Gracias, Guillermo y Julio. Juan, ¿ibas a decir algo?
Sí, sí, iba a decir algo y escuché a Julio, a José Julio. Bueno, no lo pude seguir tanto, Julio, ¿sabes? Julio. Julio. Y veo que plantea este problema financiero, bueno, con consecuencias económicas, que en realidad, y está con estas preocupaciones y está bastante en lo llano por lo que veo. Lo que veo que las leyes que se hagan no pueden sacar cosas en un mes. Tendrían que, o sea, sacar, conformar algún comité, algo, y que tenga componente técnico 90% y 10 políticos, o sea, en las universidades que se vea esto, que se intercambie. En las universidades donde hay ingenieros, donde hay contadores, donde hay economistas, no la quiero dejar afuera, pobre, pero este, abogados tampoco los quiero dejar afuera, pero bueno, tirémoslo para el lado técnico, digamos. No sé, que tendrían que ver de armar leyes con más tiempo, porque, bueno, ahí también, José Julio, si vos ves los procesos de industrialización de los países donde se hicieron cercamientos de campos, donde, o sea, si uno ve la realidad, ¿no? La que uno se puede imaginar, que también hay que ver, porque fueron cuestiones utilizadas hace 200 años, 300, pero bueno, en todo desarrollo económico hubo una transferencia de recursos por parte del campo hacia la industria. Eso es indudable y es inobjetable. Entonces, no sé, tiene que haber un pacto social donde firmen los del campo que tiran la guita en la industria y cuántas se llevan. O sea, ¿viste? Tiene que ser interno eso para poder industrializar. Y la dependencia externa, sí, es el gran problema a resolver que a mí se me escapa. Eh, Está muy Pienso bien. en una balanza comercial equilibrada, lo único que se me ocurre. Pero bueno, tengo mucho más Sí, sí, lo hemos estudiado, hay artículos nuestros, tratamos de subir a la web, cada vez lo vamos a ir ordenando más por tema, pero el que trata esto es Marcelo Diamond, fíjate en Escuela Económica Argentina, en la Sí, solapa, señor. lo que es restricción externa, pues todo eso es muy importante, campo e industria, es falso todo esto, y esto se puede manejar perfectamente bien, sin castigar al campo y teniendo industria. La tiene Brasil, la tiene Canadá, Estados Unidos, la tienen todo, y resulta que acá hay problemas. No me quiero extender, porque no es el objeto de esta sin charla, nos cercarlo, quedan digo. 5 minutos. Nos quedan 5 minutos para Sí, redondear, sí, porque esto después hay que sí, hacerlo sí. Yo tengo circular que... y la gente no va a escuchar 2 horas una conferencia, ¿no? Y lo que queremos es que nos escuchen, que lo escuchen a Julio, a Guillermo, a vos y a Julio González, que nos escuchen y no hacerlo muy largo, porque los conceptos son sustanciosos y es necesario que sean escuchados y transmitidos. Dale 5 minutos más, le doy la palabra a Guillermo Andró, Facundo, que estás por ahí, al que quiera hablar, y vamos cerrando, y gracias Julio y Patricia también, ¿eh? Dale, Guille. No sé si Guillermo o Facundo quieren decir algo, y si no, bueno, vamos redondeando. Y bueno, entonces, bueno, nos vamos a ir despidiendo y les agradezco muchísimo la asistencia a todos. Facundo es un gran amigo, Facundo Márquez, estamos con el tema del dinero neutral y regional desde hace, como Julio Alchet, más de 15 años. Julio vino a todas mis conferencias, siempre viene, así que un gran abrazo con cariño y estamos con el dinero sin interés. Así que voy dando cierre porque Guillermo Andró se ve que ya no está. No sé si alguien más quiere decir algo, por favor, Julio, Patricia, bienvenidos y si no vamos cerrando con honor. Yo quisiera contar una pequeña anécdota fuera de tema. Dale, dale. Me trajo muchos recuerdos esto porque Horacio Cobas y yo fuimos convocados por el gobernador Rucauf para ver de qué manera nosotros habíamos creado una pseudomoneda. Le explicamos en qué consistía, nos pusimos a disposición, dijo que nos iba a llamar, nunca nos llamó y surgió el patacón. Así que en cierta manera yo me siento culpable, porque el tipo compró la idea de un sistema monetario en paralelo con lo que era el sistema oficial que estaba totalmente colapsado. Como nosotros veníamos con los clubes de trueque a full, es más, le ofrecimos que se ubicaran los clubes como un sostén por debajo de lo que era la economía formal, porque ya estaban organizados, el tipo estaba enloquecido, le dejamos literatura, por supuesto, en ese momento Horacio tenía 2 libros escritos
se dejaron los libros en los cuales se explicaba de qué manera funciona una moneda complementaria, y un día apareció el patacón. Así que anecdóticamente, los troquistas tuvimos que ver también un poquitito con todo eso. Esa era la anécdota simplemente que quería compartir. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Les mando un gran abrazo a todos. Hola. Y bueno, porque este mensaje llegue a donde tenga que llegar y tengamos una nueva economía natural. ¿Eh? Yo propongo algo, Carlos. Sí, Recién dijiste algo que es muy importante. Me voy a ocupar que cada uno de los testimonios que estuvieron acá, además del video completo, salgan en forma individual. sí, está De bueno. tal manera que lo que acaba de explicar mi tocayo José Julio es muy importante, Sí, de hecho, no aislado de la temática que hemos propuesto hoy, pero de un carácter y una importancia que hay que conocerlo. Y a la altura temporal del video, como bien dijiste vos, hay mucha gente que no se banca tanto tiempo. sí, Entonces vamos a ir valorando, así como lo de Guillermo, ir valorando sí. distintos testimonios y los vamos a ir mandando en forma individual y parcelada, además del video completo que durará más de 2 horas. Pero no importa, el que se quiere comer el video se lo come. Pero el que Sí, no, que tenga los testimonios de una manera más sí, conceptualizada y puntual. ¿Qué les parece? temática. ¿Estás de Sí, acuerdo, José? ¿Te puedo utilizar? Porque me encantó tu alocución y es muy fundamental que toda esta información que nos bajaste llegue de manera directa y con la fuerza que corresponde. Así que yo me ofrezco para eso, como siempre. Carlos, ¿puedo decir sí, algo? por favor, por favor. Bueno, yo Dale. entré tarde al Zoom por inconvenientes en el viaje de Buenos Aires acá. Pero para hacerlo muy resumido, yo creo que tenemos que desarrollar un sistema para que las industrias, los productores puedan interconectarse y negociar de país a país. Puede ser dentro del mercado latinoamericano o de otra manera, pero creo que se puede agregar a un instrumento a todo lo que está en desarrollo, ¿no? Nada más que eso, fantástico este Zoom, agradezco a todos y me quedo esperando la copia. Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Los saludo con todo Bueno, afecto y chao, chao. agradecimiento por sostener la actividad y difundirla, porque es la herramienta que tenemos. Y bueno, un Bueno, abrazo, un Gracias por todo. abrazo. Listo. Hasta Chao. luego. Chau, chau. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.